Hola y gracias por acompañarnos hoy. En este video, te contaremos la historia real y profundamente humana de Humberto Zurita, un hombre que a los 72 años decidió volver a creer en el amor. No se trata solo de una boda tardía, sino de un viaje emocional marcado por la pérdida, el silencio y una segunda oportunidad que nadie esperaba. Quédate hasta el final para entender por qué esta historia conmovió a millones. Cuando Humberto Zurita anunció públicamente que había decidido casarse nuevamente a los 72 años, el impacto fue inmediato. Para muchos, la noticia rompía con la idea tradicional de que el amor pertenece solo a la juventud. Para otros, despertaba una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo es posible volver a amar después de haber perdido al gran amor de la vida? En el caso de Humberto, la respuesta no fue simple ni rápida. Fue el resultado de décadas de experiencias intensas, de una vida construida entre el arte y la disciplina, y de un duelo que lo transformó desde lo más íntimo. Humberto Zurita ha sido durante décadas una figura respetada en el mundo artístico latino. Su carrera se construyó con constancia, personajes complejos, y una imagen pública marcada por la elegancia y la sobriedad. Siempre fue visto como un hombre fuerte, contenido, poco dado a exponer su vida privada. Sin embargo, detrás de esa fachada profesional, existía un ser profundamente sensible, con una concepción del amor intensa y comprometida. Desde joven, Humberto no creyó en relaciones superficiales. Para él, amar significaba entrega total y lealtad emocional. Esa manera de sentir lo llevó a construir una de las historias de amor más sólidas del espectáculo junto a Christian Bach. Su matrimonio no fue solo una unión sentimental, sino una alianza de vida que se extendió por más de 3 décadas. Juntos formaron una familia, compartieron proyectos y se convirtieron en un ejemplo de estabilidad en un medio conocido por su fragilidad emocional. Para Humberto, Christian fue su compañera, su refugio y el centro emocional de su existencia adulta. Gracias por estar viendo este video, y si te gusta este tipo de historias reales y profundas, suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido de calidad. La muerte de Christian Bach en 2019 marcó un antes y un después irreversible en la vida de Humberto Zurita. Fue solo la pérdida de una esposa, sino la desaparición de una parte esencial de su identidad. El duelo que siguió fue silencioso, profundo y prolongado. Durante mucho tiempo, Humberto se enfrentó a la pregunta que muchos viudos evitan formular: ¿es posible volver a amar sin traicionar la memoria de quien se fue? La respuesta tardaría años en llegar, y exigiría un proceso interno de aceptación y transformación. En esta primera parte hemos trazado el punto de partida de una historia que va mucho más allá de una boda tardía. Hemos hablado de un hombre marcado por un amor profundo, una pérdida devastadora y un silencio necesario. En la siguiente parte entraremos de lleno en el impacto emocional de esa pérdida, y en cómo Humberto comenzó, lentamente, a reconstruirse desde el dolor hacia una nueva posibilidad de vida. La muerte de Christian Bach no fue un episodio más en la vida de Humberto Zurita, fue el acontecimiento que fracturó por completo su mundo interior. Durante más de 30 años, ella había sido su compañera constante, la persona con la que compartía no solo el amor, sino también las decisiones, los silencios y la rutina diaria. Cuando Christian falleció, Humberto no solo quedó viudo, quedó desorientado, sin un punto de referencia emocional claro, enfrentando una soledad que nunca antes había conocido. En los meses posteriores a la pérdida, Humberto eligió el silencio, no buscó refugio en declaraciones públicas ni en exposiciones mediáticas del dolor. Mientras la prensa especulaba y el público intentaba comprender su ausencia, él atravesaba un duelo íntimo, complejo y profundamente humano. La casa que había compartido con Christian se llenó de recuerdos. Cada objeto, cada fotografía, cada espacio evocaba una vida construida juntos y ahora detenida de forma abrupta. Sus hijos, Sebastián y Emiliano Zurita, se convirtieron en su principal sostén. Aunque ellos también estaban atravesando su propio proceso de duelo, intentaron acompañar a su padre en medio de una pérdida que los había golpeado a todos. Sin embargo, incluso con el apoyo familiar, Humberto sentía que había un vacío imposible de llenar. Christian
había sido el eje emocional de su vida adulta, y su ausencia lo obligó a replantearse quién era sin ella. Durante ese periodo, Humberto confesó en entrevistas posteriores que hubo momentos en los que no sabía cómo seguir adelante. El dolor no se manifestaba de forma explosiva, sino como una tristeza constante y pesada. No había rabia hacia el destino, sino una sensación persistente de incredulidad. La vida continuaba avanzando, pero él sentía que se había quedado detenido en el momento de la despedida. Con el paso del tiempo, el duelo comenzó a transformarse. No desapareció, pero cambió de forma. Humberto empezó a aceptar que el dolor no se supera, se aprende a cargar con él. Retomó lentamente algunos proyectos profesionales, no como una huida, sino como una forma de reencontrarse consigo mismo. El trabajo volvió a darle estructura a sus días, aunque el vacío emocional seguía presente. Fue en ese proceso silencioso cuando surgió una de las preguntas más difíciles para él. ¿Estaba permitido volver a amar? La culpa apareció de inmediato. Para un hombre que había amado de manera tan profunda y leal, la idea de abrir de nuevo el corazón parecía una traición a la memoria de Christian. Durante mucho tiempo, Humberto rechazó incluso plantearse esa posibilidad. Prefería la soledad antes que enfrentar el juicio externo y el propio. Sin embargo, el tiempo comenzó a enseñarle una lección distinta. El amor vivido con Christian no desaparecía por el simple hecho de seguir vivo. La historia no se borraba por la posibilidad de un nuevo capítulo. Lentamente, Humberto empezó a comprender que honrar el pasado no significaba renunciar al futuro. Esa comprensión no llegó de golpe, sino a través de pequeños gestos cotidianos, conversaciones íntimas y momentos de reflexión profunda. Este proceso interno preparó el terreno para algo que él no había buscado ni esperado. Una presencia conocida, alguien que había estado vinculada a su vida desde hacía décadas, comenzó a reaparecer de manera natural y sin intención romántica. En ese punto, Humberto todavía no imaginaba que esa cercanía terminaría transformándose en una nueva oportunidad afectiva. Por ahora, solo era el inicio de una compañía inesperada en medio de la reconstrucción emocional. En la próxima parte hablaremos de cómo esa presencia se fue convirtiendo poco a poco en un vínculo que cambiaría el rumbo de su vida sentimental y de la manera en que Humberto volvió a conectar con el amor desde la madurez. La aparición de esa figura en la vida de Humberto Zurita no ocurrió como una historia romántica ni como una búsqueda consciente de compañía. Fue un encuentro natural, casi casual, nacido de la empatía y del respeto mutuo. Se trataba de alguien que había formado parte de su entorno profesional y personal desde hacía muchos años, alguien que conocía el mundo artístico, sus luces y sus sombras, y que entendía el peso del duelo sin necesidad de explicaciones extensas. Al principio, el vínculo se construyó desde la contención. Las conversaciones surgían como gestos de apoyo, intercambios tranquilos entre dos personas que compartían experiencias de vida marcadas por la fama, las pérdidas y la exposición pública. No había expectativas ni promesas implícitas. Humberto se mostraba prudente, incluso distante en ocasiones, consciente de sus propias heridas y del proceso que todavía estaba atravesando. Ella, por su parte, se acercó sin prisa. No intentó ocupar ningún espacio simbólico ni competir con el recuerdo de Christian Bach. Su presencia era discreta, constante y respetuosa. Escuchaba más de lo que hablaba, y comprendía que acompañar no siempre implica intervenir. Esa actitud fue clave para que Humberto comenzara a sentirse cómodo compartiendo pensamientos que hasta entonces había mantenido en silencio. Con el paso de las semanas, la empatía se transformó en una cercanía más profunda. Ambos descubrieron que compartían una visión similar del amor en la madurez. No buscaban intensidad desbordada, ni gestos grandilocuentes, sino calma, honestidad y comprensión. El afecto creció de forma lenta y consciente, sin euforia ni dramatismo, como una respuesta natural a la soledad compartida. Humberto intentó resistirse a ese sentimiento incipiente. Le preocupaba la reacción del público, el impacto en sus hijos, y, sobre todo, el juicio interno que todavía arrastraba. Sin embargo, la conexión se volvió imposible de ignorar. Por primera vez, desde la muerte de Christian, comenzó a experimentar una sensación que no anulaba el dolor pasado, pero sí lo hacía más llevadero.
era una sustitución, sino un acompañamiento distinto. La relación se mantuvo en la intimidad durante un largo tiempo. Humberto decidió proteger ese vínculo del ruido mediático y de las interpretaciones externas. No era una relación construida para ser exhibida, sino para ser vivida con serenidad. Ese silencio público permitió que el afecto se consolidara sin presiones ni comparaciones. Con el tiempo, Humberto comprendió que estaba frente a una oportunidad que la vida le ofrecía sin exigencias. Este nuevo amor no le pedía olvidar, ni negar lo vivido, ni justificar sus emociones. Simplemente le ofrecía compañía, respeto y una posibilidad real de seguir adelante. Esa comprensión marcó el inicio de una transformación emocional profunda que lo llevaría, más adelante, a tomar una decisión que cambiaría su vida una vez más. En la siguiente parte nos adentraremos en la historia personal de Stephanie Salas, en su trayectoria vital y en las razones profundas que explican por qué ella fue la persona capaz de conectar con Humberto Zurita desde un lugar tan auténtico y sanador. Para comprender por qué Stephanie Salas se convirtió en una figura tan determinante en la vida de Humberto Zurita, es necesario mirar su historia con atención y sin prejuicios. Stephanie nació en el seno de una de las familias más emblemáticas del espectáculo mexicano. Nieta de Silvia Pinal, creció rodeada de escenarios, cámaras y expectativas que no eligió, pero que marcaron su identidad desde la infancia. La fama no fue para ella un objetivo, sino un contexto inevitable que aprendió a habitar desde muy joven. Desde pequeña entendió que la exposición pública tenía un costo emocional elevado. Sonreír frente a las cámaras era parte del ritual, incluso cuando por dentro existían dudas, miedos o silencios que nadie parecía notar. Esa infancia entre luces y sombras le permitió desarrollar una sensibilidad poco común, una capacidad profunda para leer las emociones ajenas y comprender lo que no se dice. Esa cualidad sería, años más tarde, fundamental para conectar con Humberto desde un lugar genuino. La adolescencia de Stephanie estuvo marcada por decisiones que la prensa no tardó en juzgar. Convertirse en madre a una edad temprana la obligó a madurar de forma acelerada, mientras el escrutinio mediático se intensificaba. Ella aprendía a sostenerse emocionalmente, a construir una carrera y a proteger a su hija en medio de un entorno poco indulgente. Esa etapa la fortaleció, pero también la dejó con heridas profundas, que nunca intentó ocultar tras una imagen artificial. A lo largo de los años, Stephanie desarrolló una trayectoria artística diversa. Actriz, cantante y escritora, explorando distintas formas de expresión que le permitieron procesar sus propias experiencias. Nunca buscó encajar en un molde impuesto. Eligió reinventarse cada vez que fue necesario, incluso cuando eso implicaba alejarse del foco mediático. Esa independencia emocional la distinguió dentro de un medio donde muchas relaciones se construyen desde la conveniencia y no desde la autenticidad. Pese a su carácter fuerte y su autonomía, Stephanie conservó siempre una ternura esencial. No era una ternura ingenua, sino una nacida del entendimiento del dolor propio y ajeno. Había amado, había perdido, y había aprendido a convivir con la ausencia sin negarla. Por eso, cuando volvió a coincidir con Humberto Zurita después de la muerte de Christian Bach, no se acercó desde la urgencia ni desde la expectativa romántica. Stephanie comprendía el peso del duelo porque lo había vivido de distintas maneras a lo largo de su vida. Entendía que amar a Humberto implicaba respetar su historia completa, incluidos sus recuerdos, sus silencios y su vínculo eterno con Christian. No intentó ocupar un lugar que no le correspondía, no pidió ser el centro ni la prioridad inmediata, simplemente estuvo presente, acompañando sin invadir. Esa actitud fue lo que permitió que la relación creciera sin ruido ni conflicto. Humberto encontró en ella a una mujer que no necesitaba de su fama ni de su trayectoria para sentirse plena. Ella no buscaba reconocimiento ni validación externa, lo elegía desde la libertad, no desde la dependencia. Para un hombre que había pasado su vida cuidando su imagen pública, esa forma de amor resultó profundamente liberadora. Así, la historia entre Humberto y Stephanie comenzó a tomar una forma distinta a cualquier otra que ambos hubieran vivido antes. No era un romance impulsivo ni una reacción al dolor. Era el encuentro de dos personas que habían atravesado suficientes pérdidas como para entender
que el amor verdadero, en la madurez, se construye desde la calma, el respeto y la aceptación total del otro. En la próxima parte hablaremos del momento en que esta relación dio un paso definitivo, de la decisión de casarse, de la reacción de sus familias y del mensaje que esta unión transmitió al público sobre el amor, en una etapa de la vida que muchos consideran cerrada. La decisión de Humberto Zurita de volver a casarse no fue impulsiva ni motivada por una necesidad de llenar el vacío dejado por el pasado. Una determinación tomada desde la plena conciencia y la serenidad que solo otorga la madurez emocional. Después de más de 2 años de relación discreta y profundamente respetuosa, Humberto comprendió que no quería seguir posponiendo una oportunidad que la vida le ofrecía con una claridad inesperada. A los 72 años, sabía que el tiempo ya no se mide por expectativas externas, sino por la autenticidad de los sentimientos. La propuesta de matrimonio fue sencilla e íntima, lejos de cualquier espectáculo mediático. No hubo cámaras, ni anuncios grandilocuentes, ni declaraciones ensayadas. Fue un momento compartido entre 2 personas que habían aprendido a valorar la calma por encima del ruido. Stephanie Salas aceptó con una mezcla de emoción y serenidad, consciente de que este paso no representaba el inicio de un cuento idealizado, sino la continuidad de un vínculo construido con paciencia y respeto mutuo. Cuando la noticia se hizo pública, la reacción fue inmediata. La prensa se volcó sobre una pregunta central: ¿quién era la mujer que había logrado devolverle la luz a Humberto Zurita, después de la pérdida de Christian Bach? Sin embargo, reducir esta historia a un simple titular habría sido injusto. No se trataba de reemplazos ni de comparaciones, sino de una evolución emocional honesta. Humberto fue claro desde el inicio. Casarse nuevamente no significaba olvidar a Christian, sino aceptar que el amor puede adoptar distintas formas a lo largo de una vida. La ceremonia fue coherente con esa filosofía, íntima, sobria y rodeada únicamente de personas cercanas. No hubo ostentación ni intención de espectáculo. Cada detalle reflejaba la búsqueda de paz y equilibrio que ambos habían construido. Para Humberto, era importante que la memoria de Christian estuviera presente de manera simbólica, no como una ausencia dolorosa, sino como parte de su historia vital. Para Stephanie, el compromiso representaba la posibilidad de compartir un amor maduro, libre de exigencias y expectativas irreales. La reacción de las familias fue un elemento clave en la consolidación de esta nueva etapa. Los hijos de Humberto, Sebastián y Emiliano, observaron el proceso con cautela al principio, algo completamente comprensible. Sin embargo, con el tiempo, pudieron reconocer que su padre no estaba actuando desde la soledad, ni desde la impulsividad, sino desde una convicción profunda. La actitud respetuosa y empática de Stephanie facilitó ese acercamiento, y permitió que la integración familiar se diera de manera natural. Del lado de Stephanie, su entorno también recibió la noticia con apoyo. Después de una vida marcada por relaciones complejas y una exposición mediática constante, verla construir un vínculo sereno y equilibrado fue percibido como una reivindicación emocional. La unión de ambos mundos no generó conflictos ni tensiones visibles. Se formó, en cambio, un espacio de respeto mutuo, donde cada historia previa fue reconocida sin competir con la otra. Más allá de lo personal, el matrimonio de Humberto Zurita, a los 72 años, tuvo un impacto profundo en el público. Su historia se transformó en un mensaje poderoso. Demostró que el amor no está limitado por la edad, que el duelo no marca el final de la vida afectiva, y que es posible volver a abrir el corazón sin negar el pasado. Para muchos, su decisión fue una fuente de inspiración y esperanza. En esta nueva etapa, Humberto encontró una paz que se reflejó incluso en su trabajo artístico. Su manera de hablar, de elegir proyectos y de relacionarse con el público adquirió una serenidad distinta. Ya no actuaba desde la nostalgia, sino desde la gratitud. La gratitud por haber amado profundamente, por haber perdido, sin endurecerse, y por haberse permitido comenzar de nuevo. La historia de Humberto Zurita y Stephanie Salas no es solo un relato de amor tardío. Es una lección sobre la madurez emocional, sobre la capacidad humana de sanar sin borrar recuerdos,
y sobre la valentía que implica apostar por la felicidad cuando muchos creen que ya no hay tiempo. Su unión nos recuerda que el amor no sigue un calendario, y que cada etapa de la vida puede ofrecer nuevas oportunidades para quienes se atreven a aceptarlas.